regreso aquí en Mercado en Vivo para tratar el tema del mercado inmobiliario. No fue un año fácil el 2024, hay ciertas perspectivas que mejoran las condiciones, por ejemplo, para obtener un crédito durante el año 2025. Veremos qué pasa con los precios, pero lo cierto es que aquí en la región metropolitana y que se puede replicar a lo largo del país, hubo una contracción de ventas importantes dentro de las viviendas. Vamos a conversar de este tema con Fabián García, director general de TINSA Consultor. ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero veamos esta gráfica, Fabián, con los datos que ustedes nos han entregado y que tiene que ver con una venta de viviendas de cerca a las 20.000 unidades, desglosadas en departamentos 16.500, casa 3.178, donde las mayores caídas se dan en las contracciones de venta, en La Florida, en Cerrillos y en Ñuñoa, pero también hay algunos incrementos en Santiago Centro, Quinta Normal y San Joaquín. Primero, Fabián, este número de viviendas, ¿en qué porcentaje es menor a las temporadas anteriores? ¿Cuál es tan grave la contracción del año 2024? Sí, a ver, el desempeño del año 2024 en términos totales de venta de viviendas fue un 15% menos que el 2023. Ya. Para darle un poco de contexto a por qué se contrajo un 15%, hay que destacar que los impactos más grandes del mercado inmobiliario son cosas que nosotros las hemos visto, por lo menos en el ejercicio de los últimos 2 años, que ya se mantienen de manera permanente. O sea, la inflación que se provocó posterior a la pandemia llegó a topes que fueron casi, o sea, más del 20% de inflación en un periodo y en corto. Eso se queda arriba, ¿cierto? Claro. No vuelve a estándares anteriores, y este es un mercado que se transa en UF, por lo tanto la inflación se mantiene ahí, se va a quedar ahí arriba. De los cálculos que nosotros hemos hecho, la inflación posiblemente sea una de las cosas que explica más del 50% del alejamiento de las posibilidades de la obtención de un crédito hipotecario, más allá de las tasas que mencionabas tú antes del corte. Claro, porque tiene directa relación además con eso UF alta, el valor y la exigencia de los bancos para, por ejemplo, con renta. Exacto, porque hay que tener en consideración que respecto de las evaluaciones financieras, o sea, cada 1.000 pesos que sube el crédito hipotecario requiere de 4.000 pesos más de mi ingreso, ¿cierto? Claro. O sea, todo lo que sube la UF yo tengo que multiplicarlo por 4 en términos de la obtención del crédito, porque esa es la evaluación que hacen los bancos. Y 2024 fue un año donde, si bien la inflación estuvo un poco más controlada, ¿cierto? Llegamos a estándares un poquitito por arriba del 4 en el ejercicio total del año, tuvimos buenas noticias con una contracción de 0,1 a finales del año pasado, ¿cierto? Sigue siendo algo difícil de acceder, porque lo que tiene que ajustarse son los ingresos de las personas, ya que pese a que este es un mercado que se transa en UF, las evaluaciones financieras son en pesos, ¿cierto? Y los sueldos también van en pesos. Entonces, en algún minuto esto tiene que empezar a cortar esa brecha. Sin embargo, pese a la baja, lo más interesante guarda relación con estos dos datos. Algunos mercados caen, pero algunos otros mercados suben. ¿Cuál es la razón de eso, pese a todo este contexto que no es del todo positivo? Sí, a ver, las cosas interesantes tienen que ver con el cambio en las tendencias. Nosotros hemos, por ejemplo, hecho estos contrastes con algunas otras ciudades, como en Madrid, o incluso algunas ciudades en Alemania, en Estados Unidos, por ejemplo. Las tendencias de la tenencia de la vivienda son muy similares a las tendencias que nosotros estamos viendo hoy día. O sea, las personas que compran vivienda para adquirirla en propiedad y vivir en la vivienda, en general, empiezan a utilizar lugares más lejanos de los centros de la ciudad, ¿cierto? ¿Eso por un tema de precio, por un tema de querer salir desde los centros? Son dos cosas, en definitiva. El primero es precio, seguramente. El segundo es que, claro, el menor precio y el alejamiento también te dan algunos otros aspectos que son interesantes. O sea, son viviendas de mayor superficie, con patios, condominios cerrados, ¿cierto? O sea, pasan cosas que hacen que las personas digan, ok, me voy por un menor precio, pero en vez de achicarme en un departamento en el centro, me voy a algo más grande fuera de la ciudad. Y por otro lado también, en las ciudades con economías más grandes, uno ve que los lugares céntricos tienen niveles de tenencia en arriendo que son superiores que en otros lugares. Por lo tanto, aquí hay una influencia importante de los inversionistas. Sin duda que es así. Ahora el 2025, ya mostraba yo la lámina anterior que da cuenta de esta primera semana de enero con una caída en el porcentaje o en la tasa de los créditos hipotecarios que no se veía desde el año 2023. ¿Cómo lo vemos para el 2025? Sí, a ver, 2025 posiblemente sea un año que en términos del ciclo de venta sea más regular a lo que vimos previo a la pandemia.
que tengamos un primer trimestre un poquito más bajo, luego incrementos durante el transcurso del año y terminemos un poco más bajo que a mitad del año en términos de venta. Lo que nosotros esperamos es que este año no sigan habiendo contracciones en el mercado. Muy probablemente vamos a tener un flujo similar al que nosotros vimos en 2024, cerca de 20.000 unidades vendidas en todo el año. Hay que tener harto ojo, a lo mejor con algunas cifras que puedan ser un poco más optimistas, porque en rigor el mercado inmobiliario nuevo este año está cada vez más expuesto a la realidad de los créditos hipotecarios, porque cada vez hay más vivienda en entrega inmediata, ¿cierto? Cuando la gente va por la calle se va dando cuenta que la mayoría de los edificios ya tienen todavía disponibles departamentos de 1, 2, 3 dormitorios, o sea, son unidades que no son promesas ni que se van a generar crédito hipotecario en el futuro, como los proyectos en blanco o en verde que todavía están en ejecución, sino que hay mucho stock que hoy día genera un crédito hipotecario hoy. Claro. Por lo tanto, están expuestos a esas condiciones. En la medida que la gente vaya teniendo mayores ingresos y puedan adquirir esos créditos hipotecarios, ahí ya nosotros creemos que va a haber un ciclo a lo mejor de más crecimiento en el mercado, pero posiblemente 2025 no sea el año en el que eso pase de manera muy fuerte. No sé, ¿2026? Posiblemente 2026, 2027 ya debieran haber tendencias o brotes verdes ya de recuperación en el mercado, creación de nuevos proyectos inmobiliarios, un alza en los permisos, ¿cierto? El proyecto que hay para los permisos es muy vital para que se recupere el ciclo, así que por lo menos desde algunas perspectivas hay buenas señales para pensar que en el mediano plazo va a haber un escenario propicio para que el mercado vuelva a crecer. Muy bien, Fabián García, director general de Consultora Tinsa. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Cristian, que esté súper bien. Hasta luego. Igualmente. Y nosotros